Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Pues lo prometido es deuda. Y aquí estamos ya en marcha con nuestro gabinete de psicología. Y con Vicente Alcántara, que ya lleva un ratito aquí nosotros en el estudio preparando esta entrevista a la acrofobia. Vicente, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy bien. Pues nada, ya estamos en marcha, un jueves Aquí más. estamos. Te agradezco que estés aquí en tu cita de todos los jueves. Mucha atención porque a través de www.vicentealcántara.es puedes entrar en la página oficial de Vicente y poder actuar interactivamente escuchando los podcasts de los programas, todo el contenido que Vicente tiene ahí volcado y, bueno, en fin, poder hacerte eco de toda la temática que conforma esta página y poder dar tu aportación personal, pues a través de la página puedes proponer temas que te puedan interesar para que los podamos abordar aquí a través de la radio, o para que Vicente de una forma personalizada pueda atenderte para tratarte en su gabinete de psicología. La acrofobia, Vicente, curioso, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Qué es realmente la acrofobia? Ha causado mucha expectación, ¿eh? Sí, ¿eh? Mucho. A ver, realmente la acrofobia es un miedo exagerado y totalmente irracional a las alturas, que genera en el paciente un temor patológico en el que el sujeto teme caerse y que va a morir, con lo cual es un miedo totalmente irracional. En muchos casos esta situación puede condicionar al sujeto y llegar a necesitar tratamiento. Realmente es un miedo a las alturas. Hay ejemplos que hay personas que no se atreven a tener según qué tipo de prácticas cuando el tipo de deporte o de actividad que van a practicar tiene una exposición a una altura determinada. He tenido pacientes, por ejemplo, que les cuesta mucho cruzar un puente que tenga la superficie de cristal. Eso les cuesta muchísimo. Muchas personas pueden sentirse ligeramente incómodas cuando están en lugares altos y esta experiencia les limita su vida cotidiana. No llegan a generar esa vida con normalidad. Las principales teorías que generan este tipo de fenómeno proponen que igual que todas las fobias, el miedo se transforma en algo incontrolable por el paciente. El sujeto no llega a poder controlar la situación. Incluso hay ocasiones que la persona puede quedar paralizada. Es decir, si tú vas caminando, no tienes conocimiento, vas a cruzar un puente y el puente tiene la superficie de cristal transparente, entonces hay muchos casos que cuando la persona ya se encuentra sobre la superficie se paraliza, no se puede mover, no va ni para adelante ni para atrás, queda inmovilizada. Luego ellos mismos pueden encontrar cualquier tipo de estrategia. Por ejemplo, hay veces, en los casos, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo del puente, hay veces que cruzan por encima de la viga de hierro. Entonces, si caminan por ahí, sí caminan, pero cuando automáticamente pasan al cristal, no se mueven, quedan inmovilizados. Qué curioso, ¿verdad? ¿Tú crees, Vicente, que es natural tener ese miedo incontrolado? A ver, es natural tener una cierta incomodidad. Es decir, que cuando estás en una situación que genera altura, puedas tener esa incomodidad que no te haga sentirte lo más bien que puedas estar. La dificultad se da cuando la persona no es capaz de realizar acciones cotidianas que tengan relación con esa altura. Asomarse a una ventana, el cruzar un puente, el subir en un ascensor, por ejemplo, de cristal. Cuando todo eso ya genera dificultad en tu vida diaria, ahí ya empieza a ser realmente un problema. La acrofobia es un miedo irracional y desproporcionado a las alturas, que tiene su fundamentación en un temor patológico que genera a la persona a caerse y a morir. Eso es básico. Por lo tanto, en ocasiones tienen sintomatología fisiológica y a nivel psicológico generan en el paciente efectos negativos que le afectan considerablemente, llegando incluso, como he dicho anteriormente, a que los pueda paralizar.
Este tipo de fobia es una de las más comunes y se tienen datos que entre un 3 y un 5% de la población pueden padecer o han padecido en algún momento la sintomatología que se puede encasillar dentro de una fobia de este tipo, de la acrofobia. Pero bueno, para la gente que pueda tener a lo mejor dudas en este sentido, esto es lo que en muchas ocasiones llamamos vértigo. A ver, es cierto que tiene cierta concordancia, pero es importante tener en cuenta que no, fundamental, que no hay que confundirlo con el vértigo. La acrofobia consiste en un temor a morir si caes desde una altura determinada. Sin embargo, el vértigo es una sensación de movimiento de los objetos que están a tu alrededor. Y es una ilusión y no una obsesión, ¿vale? Asimismo, el vértigo es una patología que puede venir generada por algún tipo de alteración en el sistema vestibular o el sistema auditivo interno y puede darse sin necesidad de que tengas una exposición a la altura. Es decir, tú puedes padecer vértigo y estar teniendo sintomatología del vértigo y estar tumbado, estar sentado. La acrofobia no, la acrofobia, para que se genere esa fobia, tiene que tener una exposición a la altura. Puede aparecer el vértigo puede aparecer en cualquier momento, no tiene por qué haber una exposición a esa altura y puede, por lo tanto, el tema de acrofobia y vértigo no son sinónimos. Son dos cosas que sí pueden estar interrelacionadas, pero no son lo mismo, no son sinónimos. Es curioso, ¿no? Mucha gente que nos esté escuchando, sobre todo gente que le cuesta viajar, ¿no? Que una vez tratamos el tema de los viajes, pues lo tienen complicado, ¿eh? Mirar por la ventanilla del avión. Es curioso que esto que me has preguntado de lo del concepto del vértigo, he recibido correos que me decían, es que yo lo llamo vértigo. Y no es así, una cosa es tener vértigo y otra cosa es tener acrofobia, no es lo mismo. Sí, porque el vértigo es una sintomatología, ¿no? Y sí, la acrofobia es una sensación. En el oído interno, aparece a nivel fisiológico en el oído interno, sobre todo en el sistema vestibular del oído, y no tiene por qué aparecer ante una exposición a una altura, puede aparecer pues estando sentado, por ejemplo, puede haber un ataque de vértigo. ¿Cuáles crees, Vicente, que son las causas del miedo a estar en situaciones que nos expongan a la altura? El paciente o la persona que lo padece tiene ese miedo a caer y sobre todo a morir desde la altura. Ese temor es totalmente irracional y en muchas ocasiones le puede llevar o conducir a unas ciertas acciones que son realmente desproporcionadas y exageradas con la exposición real que está teniendo la altura. Hay personas que a lo mejor las expones a una altura de un piso y te das cuenta que están teniendo una reacción desproporcionada porque se puedan estar asomando por una ventana de un primer piso. Cuando hay otras personas que no padecen acrofobia que se pueden asomar por la ventana de un primer piso sin que esto les interfiera de ninguna forma. Las principales causas son varias, dependiendo de los estudios que estemos analizando. Inicialmente se pensó que había una cuestión instintiva de supervivencia que el sujeto puede tener y que ese instinto que tiene de supervivencia le haga crear un mecanismo de defensa que le haga defenderse. Esto es una de las teorías que aparecen por ahí. Hay otra teoría que habla de malas experiencias que haya podido tener la persona con anterioridad. Y en algunos casos hay especialistas que han hecho estudios sobre el tema de la acrofobia y que mantienen que puede ser una cuestión de herencia. Esta quizás es la más polémica, porque no se ha demostrado ni se sabe que la acrofobia pueda ser hereditaria. Y por último hay un último sector de investigación que habla que puede existir un factor de autosugestión que desarrolla el individuo ante este miedo, pero a base de darle vueltas ante un mismo pensamiento, con lo cual cuantas más vueltas le dan puede autosugestionarse de que tiene miedo. Pero bueno, ahí están las teorías, yo las he comentado, pero no están validadas al 100%, no hay muestra empírica. ¿Tiene una sintomatología específica la acrofobia? A ver, la intensidad con que cada paciente experimenta la sensación de acrofobia es muy, muy variada, ¿no? y con diferentes formas. Hay acrofóbicos que, siendo expuestos a una altura
a ver, iba a decir normal, pero no es la palabra correcta. A una determinada altura pueden tener simplemente una sintomatología ansiosa, y sin embargo otra persona que padezca acrofobia la expones a la misma altura y puede darle un ataque de pánico. Con lo cual, la forma en que cada paciente o cada sujeto vive o siente la acrofobia no tiene nada que ver. Depende siempre de la persona y de su estado. ¿Qué sintomatología pueden presentar? Pues ansiedad, escalofríos, en algunos casos hay aumento de temperatura corporal, aumento cardíaco, dificultades respiratorias, sudoración, dolor en pecho y estómago, mareos, temblores, náuseas, vómitos. Como verás, el campo de la sintomatología es muy amplio, aunque sí tengo que añadir que no toda esa sintomatología que yo he hecho referencia aparece siempre que hay una crisis con un tema de acrofobia. Hay pacientes que presentan un tipo de sintomatología y otros que presentan otra diferente, y no siempre se da toda esta sintomatología de golpe. ¿Y qué tipo de tratamiento se aplica? El tratamiento que se aplica, el más efectivo y el que yo empleo y el que mejores resultados estoy teniendo, es la teoría cognitivo-conductual. Me gustaría decir que la acrofobia tiene solución, es decir, una vez tratada se puede corregir. A día de hoy son varios los tratamientos que se aplican, pero el más común, como he dicho anteriormente, es la teoría cognitiva conductual y la exposición interoceptiva, que ahora voy a explicar qué es ese concepto. A nivel cognitivo se le enseña al paciente a controlar las emociones y a trabajar con su miedo, el miedo irracional que le genera la altura, y se intenta que ese miedo lo racionalice y deje de tener ese temor a encontrarse ante una exposición que conlleve altura. A nivel conductual, en este caso, se expone al paciente a una fobia en una situación determinada, y esto y en ocasiones se hace, como he dicho anteriormente, como yo hago en la consulta, con una exposición interoceptiva. Este tipo de exposición se hace en la misma consulta. Entonces al paciente yo le aplico unas gafas que va a tener una exposición virtual, y yo desde mi ordenador puedo manejar las coordenadas y los elementos que puedan hacer para exponer a ese paciente a una determinada altura. Entonces, con esta exposición se puede hacer dos tipos concretamente con la acrofobia se pueden trabajar con dos escenarios. Se trabajan con imágenes como si estuviéramos en Barcelona en un piso 10, o se puede seleccionar el trabajar con una exposición en un piso, en un edificio de Nueva York a una altura de 50 pisos. ¿Vale? Entonces, se decide en qué escenario trabajar y se le expone al paciente a que tenga exposición pero virtual ante esa situación. A la misma vez que está haciendo la exposición, yo voy haciendo registros de ansiedad, de cómo se va encontrando, y puedo ir haciendo incluso anotaciones para que el paciente me vaya diciendo cómo se va sintiendo. ¿Qué ventajas tiene este tipo de intervención? Es que, como se está haciendo en la propia consulta, en un momento determinado que el paciente se encuentre mal, se puede parar la exposición, con lo cual se quita las gafas y deja de tener esa visión, esa exposición, o se le puede pasar a hacer cualquier tipo de relajación. Cuando ya se han hecho varias intervenciones a nivel interoceptivo, lo que sí se aconseja a nivel conductual es exponer al paciente a la vida real, y es, por ejemplo, hacer una salida, hacer una sesión exterior y exponer al paciente, por ejemplo, en que suba a una terraza de un edificio determinado, pero subiendo yo con él. O sea, la exposición siempre se hace guiada y acompañada por mí, ¿vale? Pero yo siempre soy partidario mejor de tener exposiciones a nivel interno en la consulta, que el paciente vaya habituándose a las diferentes exposiciones, para que luego, cuando hagamos la exposición a nivel real, la situación le parezca mucho más llevadera y menos molesta. Qué bueno este tipo de técnicas, ¿no? Para poder aproximarse a la realidad sin que haya ningún tipo de peligro, y que el paciente en cualquier momento pues pueda decir hasta aquí llego. Sí, o claro, si él te va manejando y te va diciendo los niveles de ansiedad, porque en las sesiones, luego, una de las cosas que enseño a los pacientes es a que midan la ansiedad en un rango entre 0 y 10.
Entonces ellos me van diciendo a cuánta ansiedad están, si están a 3, a 4, a 5, cuando ya ves que está a 7, 8 ya es una ansiedad elevada, con lo cual tampoco no hay que hacer una exposición con un demasiado riesgo porque puedes generar un ataque de ansiedad, con lo cual no es favorable. Hablamos en estos momentos del tipo de tratamiento que se aplica, pero ¿qué resultados se obtienen? Los resultados a nivel estadístico se calcula que en un 80% de las exposiciones interoceptivas hay buen resultado. Aquí hay unas pequeñas diferencias. Hay algunos investigadores que plantean y argumentan que es mucho más efectiva una exposición real, y otros que piensan pues que se puede hacer la exposición interoceptiva. Hay una técnica más que es cuando utilizamos la teoría cognitivo-conductual, la técnica más común que también aplicamos antes de la exposición, por ejemplo, interoceptiva, lo que se hace es la desensibilización sistemática. Es decir, vas exponiendo al paciente a determinadas situaciones con determinadas alturas para que se vaya desensibilizando a ese miedo irracional que le genera la altura. Y hay otra técnica que es la contraria a la desensibilización, que es lo que nosotros llamamos la inundación. Yo no soy partidario de ella, ¿vale? Porque la inundación es a una persona que tiene acrofobia subirla a un ático y dejarla allí, ¿sabes? Entonces es verdad que es efectiva, pero es muy impactante. Entonces es una de las técnicas que yo no empleo nunca, la inundación, porque el paciente se puede bloquear, le puede generar un ataque de ansiedad, entonces no me gusta. Y como te decía anteriormente, el porcentaje es muy elevado, es un 80%, con lo cual eso se puede decir que la acrofobia se cura, se puede gestionar y se puede dejar de tener acrofobia. Ahora que te estoy escuchando, y posiblemente muchos de los radioyentes que nos escuchan esta noche, nos damos cuenta de que en cierta medida padecemos esa acrofobia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy el primero que a veces, incluso asomándome aquí a la terraza esta que tenemos en el edificio Orica, cuando me asomo sí que noto esa sensación, ¿sabes? De que a ver si me voy a caer y tal. Y es una sensación extraña, ¿no? De cuando me acerco más, ¿no? No viendo la panorámica, sino cuando me acerco un poco más. Pero ¿no? ¿verdad que tienes la sensación de que vas a caer y vas a morir? Bueno, eso ya no tanto. Lo que pasa es que soy un poco torpe, ¿sabes? Y yo seguramente que me caigo y cuando estoy abajo digo, oye, que creo que llega hasta aquí. Pero bueno, que es cierto que hay sensaciones de este tipo, y hay mucha gente que nos está ahora escuchando que debe decir, bueno, pues lo que me está pasando realmente, como antes aclarábamos, no es vértigo, sino que tengo esta sensación que da lugar a esta acrofobia de la que estamos hablando hoy. ¿Algún consejo que nos des, Vicente, para poder sobrellevar esto y como resultado final? Supongo que si por nosotros mismos no somos capaces de solucionarlo, pues acudir, ¿no?, a un profesional para que nos pueda orientar, ¿no? Pero ¿qué consejo nos das? Precisamente era ese el consejo que te voy a dar. Si una persona tiene sintomatología que puede encasillarse dentro de una posible fobia de acrofobia, tiene que valorar si realmente tiene que ir a un especialista médico, sanitario, clínico, psicólogo, a que le ayuden si realmente interfiere en su vida, ¿vale? Entonces, si esa interferencia le genera mucho malestar, tiene que buscar ayuda. Ese es el consejo que doy, que no sigan viviendo con esa sensación de malestar y esta sensación de desagrado que les genera el tener exposición a las alturas. También depende, porque tú, por ejemplo, has mencionado anteriormente que sí crees que puedes padecer acrofobia, pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, que la padezcas tú que una persona que, yo que sé, a lo mejor trabaje limpiando cristales. Claro. ¿Me entiendes? También depende de esa sintomatología que te genera malestar, depende también de la exposición que tienes. Si sabes que tienes, una persona que sabe que tiene acrofobia, posiblemente lo más probable es que no se asome a una ventana, porque ya lo sabe, entonces lo evita. Entonces, si eso no interfiere, pues no pasa nada. Pero si hace una interferencia en la vida doméstica, es importante que haya que trabajar. Que trabajar a nivel terapéutico, claro. La cantidad de profesionales, ¿no?, operarios que se exponen a alturas
como tú bien dices, y se encuentran con que tienen ese impedimento, ¿no? De que les resulta difícil trabajar, incluso alguno a lo mejor habrá llegado a abandonar esa profesión, ese trabajo, porque no pueden llegar. Yo tengo un paciente, curiosamente, que es muy curioso este caso, tiene acrofobia, y trabaja instalando toldos. ¿Y qué te cuenta? ¿Qué te dice? Pues imagínate, o sea, sí tiene acrofobia, pero cuando está trabajando lo controla, ¿sabes? O sea, tiene la exposición y no le... Sin embargo, luego no es capaz de asomarse, por ejemplo. Sí, es capaz de desconectar en ese momento en pro de hacer el trabajo. Exacto. Pero luego en una forma lúdica y tal, pues es incapaz, ¿no? de hacerlo. Es curioso. Es curioso a veces la mente, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? Sí. Lo complicada a veces que es, incluso insondable casi, ¿no? Porque ciertamente, como tú dices, en este caso, fíjate el control, ¿no? Que puede tener sobre ese momento de concentración para desarrollar su trabajo correctamente. Te das cuenta cómo realmente somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Yo siempre te lo digo. No, y te digo una cosa, ¿eh? Te estoy escuchando y me aplico el cuento. A partir de hoy me aplico el cuento. Vale. Porque me alegra. Quiero ser lo que pienso. Lo que pasa es que me da miedo lo que pienso. Bueno, pero no, pero bueno, ya, en buen sentido. No, pero sí que es cierto que si queremos y lo deseamos, podemos tener realmente ese control emocional sobre nosotros para poder llevar la vida un poco mejor, ¿no? Es a lo mejor simplemente un poco, pues, prestar atención, ¿no? A cómo poder hacer que no se nos desborde la situación, y bueno, si en algún momento pues no somos capaces por nosotros mismos de aclararlo, de solucionarlo, pues tenemos profesionales que nos pueden orientar, ¿no? Para ello. En nuestro trabajo. Exactamente. Pensad que a través de www.vicentealcantara.es tenéis la oportunidad de continuar este gabinete de psicología a través de vuestras casas, a través de vuestros soportes informáticos, y bueno, y poder interactuar, ¿no? Como decimos, a lo largo de la semana, y en fin, pues realizar cualquier tipo de consulta a Vicente, que con buen gusto os podrá aclarar cualquier duda que tengáis, y si lo deseáis, pues pedirle cita para acudir a sus sesiones y poder solucionar aquello que por nosotros mismos no somos capaces. La mente importante, ¿eh? El poder de la mente. El poder de la mente es increíble, ¿no? La semana que viene creo que te voy a sorprender. ¿Nos dices algo o no? Sí. Ah, ¿nos lo dices ya? Ah, vale, estupendo. Hoy he recibido he recibido varias, pero hoy he recibido una petición concreta que me comentaban que a ver si podíamos hacer un programa de distorsiones cognitivas. Las grandes desconocidas y tan frecuentes en psicología. Y entonces creo que sí, que sería bueno hablar de las distorsiones cognitivas que cada uno de nosotros podemos tener en nuestro día a día. Me parece un tema muy interesante. Pues nada, apuesta nueva para la semana que viene, poder abordar esta temática que sin duda pues a todos nos va a gustar, ¿eh? Porque contigo, Vicente, no solamente aprendemos qué le pasa a los demás, sino que aprendemos a saber qué nos pasa a nosotros. Ahí, exacto. Solamente reconociéndolo podemos empezar a poner solución. Si no, es complicado, no reconocer a veces lo que nos pasa. Uno de los factores fundamentales cuando se inicia la terapia es que la persona o el paciente, cuando acude a consulta, es que él admita que realmente tiene un problema. Cuando eso ya se ha admitido, ya la cosa va mucho más fluida. Se empieza a ver la luz, como se suele decir, ¿no? Sí. Pues bueno, Vicente, gracias por estar con nosotros nuevamente un jueves más aquí en Esta Noche y Tú, y bueno, te esperamos el próximo jueves, pero te vamos observando todos los días a través de tu página www.vicentealcantara.es. Ahí estaré. Y gracias por estar con nosotros, un verdadero placer. Gracias a vosotros, buenas noches. Buenas noches, gracias, Vicente. Buenas noches, hasta luego.